Hola, recibe un cordial saludo. Le pido a mi Padre que seas bendecido, prosperado en todo, así como prospera tu alma y que las cosas vayan caminando bastante bien. Ese es mi anhelo, porque en sí ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Cómo provocar que el bien nos persiga, que el bien siga atrás de nosotros. Y ese es anhelo del Padre, que el bien nos acompañe. Bueno, no se aparte y sigamos y acompáñeme en esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Señor. No sabes cuánto. Siempre hay motivos para agradecerte y poder decirte, Señor, cuánto te amamos, cuánto te adoramos. Papito, gracias. Solo te pido, Padre, háblanos y que sea tu voz la que hable al corazón, te lo ruego. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Recientemente hice una enseñanza, la cual el Señor Jesús, cómo es que Él cautivó y con una simple expresión le decía a sus discípulos, sígueme. Y muchos de estos, con esa certeza, soltando, ya sea las redes, dejando el banco del cobro o sus quehaceres, estuvieron dispuestos a seguirlo. Y puedo ver que esa misma palabra, sígueme, el mismo Padre la usa para decir que aquel que ha deseado, el que se ha despojado, el que se ha negado en buscar al Señor y hacerlo hacerlo en su corazón, el que reina, el Señor te dice, ¿cómo no voy a provocar yo que el bien te persiga? Que el bien te siga. Como que si estuviera acompañado. Así como el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo está sobre nosotros, está con nosotros y está dentro de nosotros. Y de alguna manera el Padre te dice, si tú sabes que el Espíritu Santo está contigo, ¿cómo no voy a provocar que mis bondades, esas añadiduras, te persigan o estén contigo? Realmente este es un mensaje esperanzador, porque si a ti ahorita, tal vez por alguna situación, las cosas no están saliendo bien, yo solo te puedo decir, confía, confía, porque a quien busca al Padre de todo corazón, el Señor bendice. Es un principio de Él. Este verso lo sacamos como es, este verso del que el bien nos sigue, es el cierre del Salmo 23. ¿Sabes cómo inicia el Salmo 23? El Señor es mi pastor. Y dice, nada me faltará, nada. Y después hace una alusión de cómo es que Él nos va a cuidar junto a aguas de reposo. Él me pastoreará. Él dice que en delicados pastos me pastoreará. Junto a aguas de reposo Él me abrevará. Y después dice, aunque ande en valle sombra de muerte, no temeré mal alguno. Después dice que Él pone mesa delante de nuestros angustiadores y que a aquellos que estén dispuestos a caminar con Él y disfrutar de esa mesa, entonces dice el Salmo 23:6 de esta manera, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y sigue todavía el verso, y en la casa del Señor moraré por largos días. El Deuteronomio 28:9, cuando hablamos de las bendiciones, el Señor dice, mi anhelo es que estas te persigan también. Dice, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti.
Deuteronomio 28:2. Y te alcanzarán si obedeces al Señor. Padre mío, mi anhelo hoy es provocar que todo aquel que está escuchando esta enseñanza se sienta digno y convencido que Dios lo quiere bendecir y que Dios te va a bendecir. No hay como poderles tener esa seguridad que el Padre está atento. ¿Cómo así que está atento? Bueno, como que si el ojo, acaso dice Dios mismo, si yo que creé el ojo no miraré, yo que creé el oído no escucharé, el Padre está atento, Él observa, Él escucha. Es más, dice que el ojo de Dios recorre toda la tierra buscando a personas conforme a su corazón. Y de esta manera el Señor también nos dice que Él está delante, está detrás, así como cuando hablamos de ese ser viviente que aparece en Apocalipsis 4, que tiene ojos por delante, ojos por detrás y ojos por dentro, como que está observando en toda su plenitud, en todos esos 360 grados alrededor. Cuando ellos andaban, el pueblo de Israel estaba, llamémosle, siendo dirigido por la nube en el desierto. Dice el mismo Padre, dice que Él los guardó y los guardaba. De esta manera, léalo conmigo en Éxodo 14, 19. Y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba tras ellos. Y la columna nube que había ido delante de ellos se apartó y les puso detrás. O sea que el Señor está por delante cubriendo cuando ellos están en la dirección, pues buscando la salida, pero después dice, yo te voy a proteger de los enemigos. Y de repente viene y se va por detrás. Qué lindo saber que cuando Dios quiere bendecir, es como que si el Señor quisiera rodearte, como que si el Señor quisiera decirte, déjame envolverte. Exactamente la misma labor que hace el Espíritu Santo, que es un paracleto, que dice yo te envuelvo y sano, eso significa paracleto, para que el Espíritu de Dios haga la obra necesaria. El tener esa certeza de que Dios cubre, de que Dios tiene el control. Bueno, diga conmigo, Dios tiene el control de mi vida. A lo mejor lo estás dudando, pero dilo así. Dios tiene el control de mi vida. ¿Sabes que en qué personaje yo siempre me asombraré y le doy gracias a Dios que Él lo haya dejado como un ejemplo para nosotros? Es Abraham. Porque él siendo, pues tenía una esposa estéril, él no podía tener hijos y él recibió una promesa a los 80 años y esperó, oye, 20 años hasta que Dios cumplió la promesa en su vida. Posteriormente, cuando Dios le otorga el hijo que él tanto oró y pues Dios le cambió el nombre de Padre exaltado a Padre de multitudes. Entonces él tenía la seguridad, mire, Abraham vivía con la seguridad de que aunque él se miraba estéril y miraba a su esposa y la miraba estéril, Dios tenía el control. Oye lo que te digo, Dios tiene el control. Es más, cuando Dios le pide a su hijo para presentarlo como un sacrificio, él ni lo dudó, porque dijo, bueno, tal vez pudo haber pensado, si yo presento a mi hijo como sacrificio, Dios es capaz de volverle a dar vida. O Dios es capaz de darme otro hijo. Pero él tenía la seguridad que Dios tenía el control. Y en el momento cuando él baja la daga, el Señor le dice, detente, detente. Y él pensaba, bueno, cuando
Él dijo, bueno, pero de todos modos tengo que presentar una ofrenda. Tengo el altar puesto. Tengo este lugar ya listo para él. Y dice la escritura, mire qué hermosa esa expresión, pero dice de esta manera. Entonces, en Génesis 22:13, entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto. Mire cómo dice, en lugar de su hijo. ¿Sabes? Cuando uno tiene la certeza que Dios tiene el control, tú le das el primer lugar. Deja que Dios tome el primer lugar en tu vida. Yo tomé una figura, como lo viste ahí, como si fueran pasos, que uno va caminando y hay pasos. Pero yo siento como que es también viceversa, como que Dios nos deja pasos para que lo busquemos y lo encontremos. Pero Él también te dice, camina, que yo también voy a permitir que las bendiciones te persigan, que las bendiciones te alcancen. Porque aquel que se aferra a creer en que tu vida en esta tierra tiene un propósito divino, y si tú estás dispuesto a hacer la voluntad del Padre, de aquel que nos mandó, ten por seguro que todo lo que hagas tendrá bendito. La bendición llegará. Es algo, no sé cómo decirte, pero yo lo he visto en mi vida, que a veces hasta yo como que desafío al Padre, no haciendo botarata, porque la verdad que si a alguien no le gusta gastar soy yo, y ese es un problema que tengo con Viti, que me dice, es que tú sos mero codo, ¿verdad? Pero yo trato de muchas veces decir, Señor, me voy a meter a esto, y sé que tú me vas a proveer, tú me vas a completar lo que necesito. Y mire, casi en su mayoría, puedo ver a última hora cómo es que Él manda la provisión. Pero ¿cómo sale esto? Porque sencillamente uno confía en sus promesas, en su palabra. Tal como lo dice el Salmo, capítulo 1, 2 y 3, donde dice, sino que en la ley, bienaventurado, bueno, el verso 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero dice el verso 2, sino que en la ley del Señor está su deleite. Aquel que se deleita en su palabra. Nosotros ya no vivimos bajo la ley, pero sí vivimos bajo sus promesas, sus mandatos. Entonces, en sus promesas está su deleite, y en sus promesas medita de día y de noche. Y mire qué dice, será como árbol. Y seguro que muchos ya se saben este verso. Y recítelo conmigo. Seré, diga, como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. Doy el fruto a tiempo, mi hoja no marchita, y todo lo que haga prosperará. Repite conmigo, y todo lo que haga prosperará. Que francamente, yo hoy estoy muy entusiasmado de ver a gente que tome este reto. El reto de caminar convencido que las bendiciones lo persiguen. Pero para esto tenemos que estar dispuestos. Tú dirás, sí, pastor, yo le creo. Yo quiero que las bendiciones me persigan. Perfecto. Pero entonces sí hay que hacer cambios. Necesitamos tomar decisiones de cambio. ¿Por qué? Porque así como las bendiciones nos pueden perseguir, si no haces decisiones de cambio, los males pueden perseguirte también. ¿Se acuerda cuando hablamos sobre las bendiciones y las maldiciones? Pues yo insistí mucho en las maldiciones porque puedo ver muy claro o muy categórico que el Padre es así, blanco o negro. Él dice, si tú no estás dispuesto
a oír mi voz, el mal te va a perseguir, el mal te va a alcanzar, el mal te va a hacer daño. Entonces, ¿qué hay que hacer, Padre? Ayúdame a poder examinar las cosas que no te agradan. Y uno de los principios que él utiliza, y es el que utilizamos cuando hablamos de las bendiciones y las maldiciones, que el principio para que atraer las bendiciones a nuestra vida es amar su palabra. Diga conmigo, yo guardaré su palabra. Guardar su palabra es decir que yo estoy dispuesto a atesorarla como un tesoro, como algo que tiene valor, como algo que es muy valioso, pues. Porque ahorita muchos ya no le dan importancia, un ejemplo, a una relación matrimonial, porque para ellos ya perdió valor el matrimonio. Y eso es lo que hemos visto ahorita en estos tiempos. Los medios han logrado minar y provocar que se le reste valor a las cosas importantes. Si uno busca al Señor, te tildan de religioso. Ah, tú eres cachureco. Ah, tú eres de los que son tatachín, ¿verdad? Ah, tú eres de los que les lavaron el coco. Y esto no es de esta manera. Nosotros no somos ni religiosos, ni somos cachurecos, ni nos han lavado el coco. Sencillamente hemos amado a aquel que nos dio la vida y nos dio su palabra. Mire cómo dice esta con relación al que no guarda su palabra, dice de esta manera. Y todas estas maldiciones vendrán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán hasta que seas destruido, porque no escuchaste la voz del Señor tu Dios, no guardando los mandamientos y estatutos que te mando. Pues nuevamente tenemos que añorar, atesorar. Atesorar es estar, pero así, convencido que Dios realmente existe y que Dios realmente opera a aquel que le busca, que le ama. Le conté, ¿verdad?, que recientemente me fui a un retiro en una montaña. Y para mí fue una experiencia muy especial porque aunque yo era una persona de oración, nunca, les soy honesto, nunca me había apartado a algún lugar lejano a orar con esa, llamémosle, esa dedicación, o sea, con esa misión. Yo me retiro 3 días solo a la oración, ¿verdad? Yo tengo la costumbre de que me levanto de madrugada y me pongo a orar, oro, ¿verdad? Pero en la montaña fue algo especial porque era de estar orando orábamos 2 horas, dábamos espacio unas 4 horas, de ahí otras 2 horas, y así, y en la madrugada inclusive. Y me di cuenta que realmente el Padre se revela. He bajado con un deseo de amar su palabra y de desechar lo que a Él no le agrada. Otras cosas que no le agradan al Padre es aquel que está obstinado con las cosas terrenales o del mundo. Mire cómo dice Jeremías 42, 15 y 16. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Si os obstináis, si estás empecinado como aquel que se sube al macho, de entrar en Egipto, o sea, de regresar a esa vida terrenal del mundo, y entras para residir ahí, entonces sucederá que la espada que temes, te alcanzará en la tierra de Egipto, y el hambre que os preocupa os seguirá de cerca ahí en Egipto, y ahí moriréis. Este prácticamente es un recordatorio diciéndole al Señor, no pueden regresar a las cosas antiguas. Aquí Jeremías habló en una época que posiblemente habrían pasado por lo menos yo calculo unos 700 años de cuando Moisés
sacó al pueblo de Egipto. Y en todo ese tiempo ellos tenían que recitar, ellos tenían que contar continuamente lo que sucedió, por ejemplo, en la Pascua, que era el momento cuando ellos tomando un cordero y derramando su sangre, manchando los dinteles y posteriormente tomarlo como una cultura de comer ese cordero para recordar que Dios los sacó, que Dios los arrebató de Egipto y no era para que ellos regresen. Entonces aquí Jeremías, tantos años después, les está diciendo, no pueden ustedes regresar. Es como aquel verso que dicen en Pedro, que es como el perro que regresa a su vómito, o como aquel que se mete otra vez a el cerdo o estos animales inmundos para ellos, se mete nuevamente al lodo, regresar al lodo, comer el vómito, dice. Eso es como regresar a las cosas de las cosas que Dios dice, pero si ya fuiste libre, ¿por qué te obstinas a regresar? Y el problema es que conforme uno se obstine tal vez, ¿sabes qué he dicho yo? Que a veces los problemas o las circunstancias, o sea, por supuesto que tenemos problemas, angustias, yo también tengo problemas. Y cuando hay muchos problemas, esto hace que algunos empiecen a dudar. Y entonces empiezan a tener un corazón endurecido. Se endurece el corazón, ¿verdad? Y eso fue lo que le pasó a Faraón, que conforme él miraba que venían esas plagas, esas pruebas, él decía, eso es temporal. Él pensando en su trono, porque, bueno, hay que reconocer algo con el Faraón de Egipto en la época de Moisés, que tal vez era el imperio más grande que estaba sobre la tierra en esa época. Era realmente, él sabía que estaba pues prácticamente gobernando, y él era, bueno, imagínense que ellos se ponían el apelativo de dioses, o sea que él se consideraba un dios en esta tierra porque gobernaba en un reinado gigante. Entonces cuando mira a Moisés haciendo esas pruebas donde sucede lo peor, todas las plagas que usted ha escuchado, la de las moscas, la de la langosta, la de las pulgas, ¿verdad? La de convertir el Nilo en sangre, él dijo, esto, si yo soy Dios, esto es pasajero, esto no me afecta. ¿Qué sucede ahí? Que el corazón de Faraón se endureció. Así es como lo dice Éxodo 14 y verso 4. Mire, aquí como dice, y yo endureceré, dice el Padre, el corazón de Faraón para que los siga. Aquí es cuando él los había sacado y él dice, yo iré tras de ustedes y seré glorificado en Faraón en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Israel, de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Entonces, cuando Faraón, después de haber visto las 10 plagas, de que murió su primogénito, el que iba a reinar, y aún así se obstina a hacer lo que su capricho era, es un corazón endurecido, y él solo llegó a su tumba, porque él estuvo dispuesto a perseguir a los israelitas cuando estaban atravesando el Mar Rojo, y usted ya sabe la historia, que los muros de agua cayeron sobre ellos. Pero la pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Realmente crees que tu corazón se ha endurecido por alguna circunstancia? ¿Crees que tú mismo dices, es que mire, usted tiene que estar en mis zapatos, dirá alguno? Usted tiene que ver y puede ser que usted tenga un listado de cosas. Es que mis deudas, mis problemas en el trabajo, mis problemas con mi familia, con mis relaciones.
Pues, ¿qué podrá hacer? Yo no te puedo dar cuenta de lo que podrías, pero lo único que te digo es que no permitas que estas circunstancias endurezcas tu corazón. Hoy el Señor, creo que le está hablando a alguno y le está diciendo, ponte a cuentas conmigo, ponte a cuentas, examina tu vida. Es más, tú dirás, no, yo soy yo busco a Dios, y a lo mejor tú empezás a calificarte como un buen creyente. El Señor te puede decir, ¿te consideras un buen creyente? Ponte a cuentas, examina, examina, dime, ¿qué tienes que poner, que revisar? Hay una historia muy linda de entre los hijos los nietos de Abraham, que ahí estaba Esaú y Jacob. Dice que cuando ellos nacen, pues de entrada a Jacob le ponen un nombre que lo acompañó toda la vida, diciéndole que vas a ser el engañador o el usurpador. Y efectivamente a lo largo de su vida, eso fue lo que él hizo. Y eso fue lo que él recibió. Y no fue sino hasta cuando él ya venía de regreso, que él se dio cuenta que su pasado lo perseguía. Mire, cuando uno ha hecho cosas malas, el pasado te persigue. Y llega un momento en que uno ya no aguanta. Y llega un momento que a Jacob ya no aguantó. Ya no aguanto más. Porque cuando ya había salido, supuestamente, ya lo había dejado su suegro Labán. Ya lo había soltado. De repente le llegan la noticia, ahora viene tu hermano con un ejército. Él dice, ya no aguanto más. Se va al monte y dice que el mismo padre, cuando oye un corazón arrepentido, oye lo que sucede. Cuando encuentra un corazón arrepentido que dice, ya no aguanto más, él como que desciende, como fue lo que pasó con Jacob. Y Jacob vino y dice, no te suelto hasta que me bendigas, no te suelto hasta que me bendigas. Más bien dicho, yo diría, no te suelto hasta que me cambies el nombre. Y eso fue lo que hizo esta deidad, el Señor le dijo, ya no serás Jacob, ya no serás el engañador, ahora vas a ser Israel, el que luchó con Dios y prevaleció. Entonces ya se levanta él y cuando camina con la familia y dice, ¿cómo voy a tener yo rencor contra mi hermano? Yo me libero del rencor. Y esto fue lo que es otra de las condiciones que tenemos que tener para nosotros recibir las bendiciones de Dios y que nos persigan. Tienes que limpiar tu pasado. En el caso de Jacob, limpiar su pasado de rencor, porque cuando él lo que hizo fue mandarle regalos, pero con eso tocó el Espíritu Santo a Esaú. Y cuando él se encontraron, dice que Jacob, mire cómo dice, Jacob se adelantó y se inclinó hacia el suelo 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano Esaú. Entonces Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó. Mire, Esaú dice que él tenía un odio. ¿Por qué llegaría con 400 hombres armados? Porque él todavía tenía ese odio. Habían pasado 21 años y tenía ese odio en el corazón. Pero cuando él mira la actitud de su hermano Jacob, mira los regalos, pero el Espíritu Santo lo toca, solo existe la oportunidad de echarse sobre él, besarlo, llorar y empezar a recordar, si tú eres mi hermano, tú eres también fruto de las entrañas de mi madre, es más, tú eres mi gemelo. Yo te pregunto, ¿será que Dios te está hablando hoy y te está diciendo, ponte a cuentas, ponte a cuentas? ¿Sabes por qué? Nosotros tenemos que examinar todas esas áreas que nos perjudican y tenemos que decirle, Señor, ayúdame. Te voy a contar una historia. Esto tiene que ver con la tribu, una tribu que se llamaba de los amalecitas. Bueno, ¿por qué? Porque el rey era Amalek.
Pero, ¿por qué era tan importante esa historia? Porque estos eran realmente muy malos. Estos eran traicioneros. Dice la escritura que ellos cuando atacaban no atacaban de frente, sino que atacaban por la retaguardia y atacaban al débil, a los niños, a las mujeres y a los débiles. Y eso no le agradaba a Dios. Dios decía, esos traicioneros hay que raerlos. Bueno, miremos cómo dice la escritura con relación a estos. Dice en Deuteronomio 25, 17 al 18 de esta manera. Acuérdate de lo que te hizo Amalec, los amalecitas, en el camino cuando saliste de Egipto. Cómo te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia. Cuando tú estabas fatigado y cansado y él no temió a Dios. Mire, ¿sabe qué mensaje veo yo aquí? Que el enemigo siempre va a buscar al angustiado, al preocupado, al agotado. Siempre. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Y como él sabe que esto es una debilidad en la persona, eso lo puede botar y lo puede bajar desde arriba. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Buscar al agotado. ¿Sabes cómo dice en 1 Pedro capítulo 5, verso 4? Que debemos de ser humillados pues bajo la mano poderosa de Dios, estar cubiertos para que el bien nos persiga. Pero dice ahí, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. O sea, agarrar todas las angustias y ponérselas a los pies. ¿Por qué? El verso que sigue, porque vuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. ¿A quién quiere devorar el diablo? Al agotado, al preocupado, al pues afligido. Eso es lo que quiere preocupar el diablo. Y hoy le pido a mi Padre, Señor, bendice a los que buscan tu rostro y que estén dispuestos hoy, Señor, a examinar su vida. En este caso de los amalecitas, dice el verso que sigue, nos quedamos donde Dios les dice de que ten cuidado los amalecitas porque ellos buscan siempre atacar en la retaguardia. Y dice después el verso 19, por tanto sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios en la heredad para poseerla, borrarás. O sea, esto viene el Padre y lo pone como llamémosle como un decreto. Yo decreto, pero viene de Dios. Un decreto que dice, donde quiera que tú vayas y miras a un amalecita, bórralo. Borrarás de abajo del cielo la memoria de Amalec. No lo olvides. Y todavía le dice, no lo olvides. ¿Sabe qué miro yo aquí? Que el Señor te dice, ¿qué enemigos tienes? O en otras palabras, tú dirás, no, yo no tengo enemigos porque yo estoy en paz con todos. No, ¿qué debilidades tienes? Porque el enemigo va a tratar de apagar tu fe, va a querer señalarte, tentarte, acusarte en aquello donde somos débiles. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Cuidado con los amalecitas. El ejemplo que sucedió es, pasaron unos 300 años, sí, como 300 años, y llega el tiempo de David. Cuando Esaú era rey antes de David, de repente los amalecitas ya se habían fortalecido, ya era una gran nación y peleaban continuamente. Entonces viene Dios y les dice, ahora sí les voy a dar la victoria. Y recuerden lo que les había dicho, ustedes los van a acabar. Y efectivamente Dios le dio a Esaú la victoria. Y le dijo, recuérdate que todo amalecita tiene que morir. Y Esaú, eso fue lo que perdonó. Él dijo, porque él dijo, no solo vas a eliminar a todo ser viviente amalecita, sino también todos sus animales, todas sus propiedades, llamémosle. No te quedes con nada, todo destrúyelo. Y Esaú, eso fue lo que perdonó.
Perdonó a los animales porque dijo, así tengo para presentarle un sacrificio a Dios. Y también perdonó la vida del rey Amalek. Tenga por seguro que eso no le agradó al Padre y manda al profeta Samuel diciéndole, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y viene y le dice de esta manera, léalo conmigo. Esta es una porción de la Escritura que debemos ponerle atención. Dice así, y el Señor le dice Samuel a Saúl, te envió en una misión y dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. Entonces Saúl dijo a Samuel, claro que yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión en la cual el Señor me envió, pero aquí está Agag, el rey amalecita. Y también que he destruido a todos los amalecitas. Pero también dice que le dijo Samuel, ¿y qué es ese balido que oigo? Ese mugido. Es que eso era para presentarle ofrenda. No, nosotros, ¿sabes cuál es el problema de muchos? Que empiezan a tratar de manipular las órdenes del Padre. Él trata como que tratan de hacerlo a su modo. ¿Sabes cuál fue la sentencia que se le dio a Saúl? Mire lo que dice en 1 Samuel 15:22. Dice de esta manera. Y Samuel dijo, se complace el Señor en los holocaustos y sacrificios, porque él dijo, he guardado los animales, como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Tú quieres que las bendiciones te persigan? Obedece y presta atención. No creas que el que reza y peca empata. Ese es un dicho cultural, folclórico. Dios realmente busca un corazón contrito, humillado, que esté dispuesto a decir, Señor, me arrepiento de mis pecados. Como prácticamente Esaú perdonó a amalecitas, estos se fueron, regresaron y volvieron a establecerse. Y sucede la historia, ¿verdad? Que a los años, uno de estos herederos de Amalek o de Agag, llamémosle así, Agagita, ¿verdad? Participa como un consejero del rey Asuero, y esto es con el libro de Esther, cuando aparece Esther en este libro. Y este Mardoqueo era heredero, él era de la línea de los amalecitas, y como el enemigo, como que él tiene sus vasallos en esta tierra. Entonces a Mardoqueo le pone en el corazón que destruya a todos los judíos por un odio que él tenía al tío o padrastro de Esther, que se llamaba Mardoqueo. El enemigo se llamaba Amán, ¿verdad? Perdón. Y usted dirá, Pastorcito se equivocó. Me equivoqué. Amán se llamaba el enemigo y Mardoqueo se llamaba el tío, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que provocó el padre? Que Amán honrara a Mardoqueo en este libro. Entonces, tú quieres las bendiciones de Dios, recuerda el principio de la ley de la siembra y la cosecha. Mardoqueo hizo el bien, nunca recibió la recompensa. El rey, el Espíritu Santo puso que el rey descubriera esa pericia, ¿verdad? Esa cosa que él hizo, esa labor que él hizo. Y él dijo, lo vamos a honrar. Y Amán creyó que era para él la honra. Entonces hay que llevarlo en el mejor caballo. Y mire lo que dice la Escritura. Bueno, léalo conmigo. Vamos a leer aquí. Esther 6, 11 al 12. Y Amán tomó el vestido, o sea, él le dijo al rey, a ese que hay que honrar hay que darle el mejor vestido.
y el caballo, y vistió, y entonces viene el rey y le dice a Amán, haz como tú has dicho, pensando que era para él. ¿Qué? Si era para Mardoqueo. Y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él, así se hará el varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta con su cabeza. Yo diría, regresó a su casa con la cola entre las patas. Pero aquí el mensaje es, tú quieres que las bendiciones de Dios te persigan, haz el bien, no esperando a quién, como dice el dicho, no haz el bien, porque Dios siempre recompensará en su oportunidad. Por supuesto que Dios lo que anhela es bendecirte. Es más, él a Abraham, que es nuestro padre, llamémosle así, padre Abraham, ¿verdad? A él Dios le dijo, yo juro que te voy a bendecir, a ti y a tu descendencia, y nosotros somos parte de ese linaje, parte de ese linaje. Mire cómo lo dice Hebreos 6:13 al 15. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia. ¿Tú quieres que el bien te persigue? Cree que Dios lo quiere hacer. Te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Pero ten fe, pero cree y camina buscando a Dios. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Es una promesa. Si tú no has recibido la promesa, confía que Dios en su momento te va a bendecir y te va a dar lo que tú necesitas. Para terminar, no quiero yo que leas conmigo este verso. En Proverbios 13:21 dice así: el mal perseguirá a los pecadores, pero los justos serán premiados con el bien. Diga conmigo, yo seré premiado con el bien, pero me examinaré para sacar de mí todo mal y todo pecado. Ahí donde estás, yo quiero orarte y pedirle a mi Dios que derrame una bendición especial, otorgando los anhelos de tu corazón. Y que tú puedas decirle, Señor, yo confío. Me cuesta confiar, pero quiero confiar. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo, oh Dios, a todo aquel que me está escuchando. Y te ruego, mi Padre, abre las ventanas de los cielos y extiende tu manto de misericordia para que Él sepa que el bien y la misericordia lo persiguen, lo siguen. Pero solo aquel que busca y se refugia en ti, aquel que te anhela, que te busca en la palabra, que te busca en la oración, que te busca, oh Dios, en la adoración. Padre, pon ese deseo en las personas que me escuchan, te lo ruego. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, con esto finalizamos este servicio y que el bien y la misericordia te persigan. Un abrazo y bendición.